Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de tarot. Hoy día me gustaría contarles eh, sobre el arcano 6, los amantes. El objetivo de estas cápsulas es adentrarnos con un poquito más de profundidad, que incluso lo que puedo hacer en las lecciones, para conversar largo y tendido de cada una de las cartas. De los arcanos mayores estamos empezando, luego van a ser los menores. Si tú tienes alguna duda o quieres tratar con alguna carta que te traiga alguna duda, que te haya salido en alguna tirada o que quieras aprender, me puedes consultar, nos manda un mensaje por internet, ningún problema. En particular vamos a hablar de los amantes entonces. Los amantes es una carta que pareciera ser como bien obvia, ¿no? Como que una carta que uno espera que le salga en el tema romántico, en el tema del amor. Pero si nos fijamos ya en el marsellés es extraña, por ejemplo, porque aparece esta tercera figura y que en la tradición popular la nombran como la suegra, como la amante. No se sabe bien cuál es el papel de la tercera persona. Por otro lado, aparece esta figura como del Cupido, como de San Valentín, ¿no? Ya cuando nos adentramos como a la simbología del Rider-Waite, que tiene, o Waite-Smith en realidad se podría llamar el tarot, haciendo mención de la ilustradora, ya vemos un simbolismo un poquito más ajustado a lo cabalístico, a lo, a lo hebraico, a la tradición simbólica y alquímica también. Nos encontramos con que esos amantes son los dos polos, lo femenino y lo masculino. Hoy en día es complejo hablar de eso, así que vamos a hablar más que nada de los polos, de lo activo y lo pasivo, por ejemplo, que puede ser parte de hombre o mujer o incluso de un tercer sexo. Para eso, de todas maneras, me gustaría hacer una aclaración, porque generalmente se cree que el tarot es como muy binario y que peca de eso, se podría volver hasta obsoleto, pero la invitación que nos da la presentación de los opuestos, como el principio de los opuestos que está en el Kybalión, ¿no? El principio de la polaridad. Y es que nos recuerda que esos opuestos son los extremos de un espectro, pero que eventualmente se encuentran también. Y de hecho, el 6, el arcano 6, los amantes, es el comienzo del matrimonio alquímico, el matrimonio sagrado, el hierogamos, que nos va a llevar a la unión de los opuestos en un ser integral, en un andrógeno sagrado, ya luego en el arcano 14, en la templanza, o como Crowley lo llama también, el arte. Entonces, estamos, si se fijan, es la primera carta que tiene dos personajes, o más de dos personajes. Las cartas anteriores tenían un personaje principal y a lo más un personajito chiquitito, como en el caso del Hierofante, pero que no están a la altura del mismo personaje. Acá están los dos opuestos mirándose, ¿ya? Entonces, nos encontramos con que la tercera figura de la que habíamos hablado en el tarot de Crowley se muestra claramente que es un mago con una capa. Esa va a ser una de las manifestaciones de Mercurio, o el dios Hermes Mercurio Teahuti, o Tot, como lo hemos comentado en otros videos, que es Hermes Trimegisto, que sería esta figura mitológica que mezcla a los tres dioses de la cultura griega, romana y egipcia, para nombrarlo como el personaje que nos regaló las letras, el personaje que nos regaló la magia a la humanidad y que nos regaló el tarot también. De ahí viene probablemente la superstición del tarot como regalo, ¿no? Entonces nos encontramos con que está esta tercera parte que es de los enamorados, que es el mago. El mago o sacerdote que oficia el matrimonio sagrado, ¿ya? Y esto no es solamente en una iglesia, es en la práctica personal. Cuando yo integro mi sombra, cuando yo integro lo que no, lo que me parece tan contrario a mí. La otra figura que aparece en los tarot va a ser este Cupido, que como dijimos, que en realidad es una sincretización del dios Eros, el dios del amor griego,
ciego y con su, o sea, vendado y con su arco y flecha, nos va a recordar a esta fuerza que muchos llaman el amor, que junta los opuestos y nos hace bailar, los hace girar, los hace unirse, desunirse. Ahí hay un tema muy interesante para la reflexión. Entonces nos encontramos con todas estas figuras. En el caso de Crowley, nos encontramos con que nos muestra distintos grados de integración de los opuestos. Tal como en el yin yang, donde el negro tiene parte del blanco y el blanco tiene parte del negro, Crowley nos va demostrando cómo la interacción de los opuestos van generando nuevas manifestaciones en un nivel posterior, ¿cachai? O también puede ser la intricacia de los opuestos en cuanto a que cada pregunta tiene su respuesta en sí misma, por ejemplo. Nos encontramos como con ese asunto. Estamos aquí ante el misterio que, por ejemplo, aparece en el ajuste también, y es del alfa y el omega, ¿cachai? ¿Cómo mezclamos los opuestos? ¿Cómo mezclamos el principio y el final? ¿Mm? Y en ese sentido, bueno, nos aparece también otro misterio que es parte de la magia, de la magia tradicional, que es el misterio de la espada y el cáliz. Y lo vamos a encontrar aquí también como una figuración de la unión de los opuestos. Recordemos que el cáliz va a representar la pasividad, la receptividad, y la espada va a representar la actividad y esa potencia. Y su encuentro es parte de este misterio mágico que yo les digo que es el hierogamos, el matrimonio sagrado. Por otro lado, es muy importante algo que solo Crowley destaca. Bueno, tienen que haber algunos otros más, pero Crowley yo creo que es muy importante cómo lo destaca. Es importante cómo Crowley lo destaca, porque él le llama a los hermanos a esta carta. Y si nos fijamos después de la pareja original, él propone una segunda pareja de hermanos, donde son hermanos opuestos. Sus armas son opuestas. Uno tiene flores y otro tiene una macana. Estamos refiriéndonos a Caín y Abel. Yo he escuchado que el tema de los hermanos y los amantes tiene que ver como con las monarquías antiguas, cómo se mezclaban entre parientes para mantener una pureza racial, pero yo creo que en este caso la carta habla particularmente de Caín y Abel y nos remite a ese mito donde Caín y Abel desean honrar a Dios con una ofrenda. Abel le sacrifica un animal a Dios y Caín, por el contrario, sacrifica vegetales, que era lo que él cultivaba. Y frente a la respuesta de Dios de preferir el sacrificio animal de su hermano Abel, Caín en algún momento lo mata. Lo mata de un piedrazo. En este caso aparece la macana como el símbolo de ese asunto. Y en realidad es la macana porque es los bastos también. Y nos encontramos con esta figura que es, con estos hermanos. Cuando nos encontremos con los hermanos en los símbolos y en el tarot, sobre todo si son dos hermanos, nos estamos encontrando con el mismo ser que tiene dos caras. ¿Ya? Y ese también es el misterio de los opuestos. Los hermanos diametralmente opuestos son las dos caras de la misma persona. Caín, como victimario, ataca a Abel, que queda como víctima. A lo que nos llama la reflexión de esto es a entender si en algún nivel Caín fue víctima de la divinidad, fue víctima de sí mismo, entender si Abel en algún nivel fue victimario. Ojo que esto no es relativizar nada, los abusos, la violencia, no, para nada. Toda la gente tiene que cumplir las penas acorde a los crímenes cometidos. Pero en la reflexión mística podemos entender cómo, por ejemplo, los victimarios, los delincuentes, los asesinos, los abusadores, muchas veces son víctimas de un sistema injusto también. Veamos cómo el sistema en el que nosotros nos vivimos genera precariedad, genera enfermedad mental
y cómo nos encontramos con gente que es víctima de ese sistema y que luego cuando aparecen como victimarios en otros procesos es súper fácil deshumanizarlos. Como les digo, aquí hay un tema de reflexión, pero no de relativizar, como les he explicado. Entonces, los hermanos nos remiten no solo a lo romántico, nos remite también a cómo nos encontramos con el otro, a cómo yo me veo reflejado en el otro, a cómo yo me veo en mi hermano, literalmente, es mi hermano de madre, por ejemplo. Es tan fácil pelear con los hermanos, es tan fácil que cuando viene la herencia todos se agarran, y qué difícil recordar que él eres tú también, y tú eres él, o ella. Y para terminar este video, me gustaría rescatar aquí un poemita que hace Aleister Crowley acerca de los amantes o los hermanos. El oráculo de los dioses es la voz infantil del amor en vuestra alma. Escuchadla. Desoíd la voz de las sirenas de los sentidos, o la voz fantasma de la razón. Descansad en la simplicidad y oíd el silencio. Esto ha sido la revisión por hoy del Arcano 6, los amantes o los hermanos, y cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen llegar por interno, yo feliz les contesto. Me pueden también sugerir cuál otra carta podemos estudiar después y así yo los sigo ayudando en su aprendizaje. Un abrazo y nos vemos la próxima vez.